Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos al curso cristiano Construyendo Hogares Felices. Espero sean bendecidos, ¿verdad? Con esta presentación, del cual vamos a iniciar la lección número 4. En este día, queridos hermanos, el título es Esperanza para quien erró. Esperanza para quien erró. Quien ha cometido algún error se identificará, ¿verdad? Con este tema. Esperanza para quien erró. Queridos hermanos, las Sagradas Escrituras revelan lo siguiente. Al final del sexto día de la semana de la creación, dijo Dios en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Sin duda, el Señor desde el principio creó todas las cosas buenas y perfectas, ¿verdad? Incluida ahí el ser humano y la familia. Lamentablemente, la primer pareja usó mal su libre albedrío, porque todos tenemos ese privilegio de ser libres, y terminó enredado por el pecado. Por eso este día, en este momento, vamos a estudiar, ¿verdad? Libre en las diferentes facetas de la guía, ¿verdad? Libre pero no autónomo. Y nos pregunta la guía, ¿qué acto demuestra que el ser humano fue hecho moralmente libre? Sin embargo, funcionalmente dependiente de las leyes de la vida establecidas por el Creador. ¿Qué acto demuestra que el ser humano es libre? Nosotros somos libres, ¿verdad? Pero también hay leyes que nos hacen libres, aunque sea un poco contradictorio pensar en eso. Dice el libro de Génesis, capítulo 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. El mandamiento de Dios, ¿verdad? Es evitar uno de todo lo que puede uno comer, ¿verdad? Eclesiastés 12, 13 y 14 nos dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, Dios nos hizo libres. Sin embargo, funcionalmente dependemos de las leyes de la vida establecidas por el Creador, ¿verdad? Pero, ¿qué hecho demuestra eso? Si se dieron cuenta, ¿verdad? La Biblia nos dice que lo único que nos pedía Dios es obediencia, ¿verdad? Obediencia. ¿Qué acto demuestra que el ser humano fue hecho moralmente libre? Moralmente libre, ¿verdad? Dios te dio libertad y solo pide obediencia para seguir siendo libres, no porque el Señor nos castigue, no, Él nos ama y sabe de que si nos alejamos de Él, fallaremos, ¿verdad? Y iremos al precipicio, a la muerte. Vamos a reflexionar a continuación, ¿verdad? ¿Es importante que la ley de Dios sea respetada por la familia? ¿Qué dices tú? En lo personal, yo digo que sí.
¿Cómo sería el hogar si decide respetar las leyes de Dios? ¿Cómo sería una familia ya, verdad, temerosa de Dios, respetando sus leyes? Seguiremos después de reflexionar con esta pregunta. Dice, ¿cuáles son las consecuencias que pasan sobre el ser humano y la familia por haberse alejado de las leyes de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias, verdad? Ahí Mateo 11, 28, 30 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor nos espera, el Señor nos llama, ¿verdad? El Señor nos llama. Él nos va a hacer descansar de los estragos del pecado. Pero vamos a ir analizando, ¿verdad? Lo que dice Malaquías 2, 14, 15. Uno de los grandes errores cometidos que afectan el fundamento de la familia. Dice Malaquías, más diréis, porque, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, una de las consecuencias, ¿verdad? Uno de los grandes errores cometidos es eh, en la familia es la infidelidad, ¿verdad? La infidelidad, siendo desleales con nuestra pareja. Podemos caer en eso, en la infidelidad. Y eso lo podemos poner acá, ¿verdad? La infidelidad. Ahora, Génesis 4:8 nos habla de odio, de crimen, así como otros pecados que destruyeron la felicidad en el hogar. Génesis 4:8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, ¿verdad? El odio y el crimen. Vemos acá que son otro de los pecados que destruyen. Hoy conocemos que no solamente, ¿verdad? Con matar, quitar la vida, es un asesino, sino también con odiar, comienza uno a ser asesino. Entonces, ya está escrito en esta parte de arriba, el odio y el crimen, escritos en Caín y Abel. Romanos 6:16 nos comenta algo sobre atender los impulsos de la desobediencia a la ley de Dios. Nos transformamos en, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea para obediencia para justicia? Entonces, atender a nuestros impulsos, ¿verdad? En desobediencia a la ley, somos transformados en, aquí sí es claro, ¿verdad? En esclavo. Somos esclavos del pecado, ¿verdad? Somos esclavos de todo ello, ¿ok? Si se dan cuenta, queridos hermanos, estamos escudriñando, ¿verdad? Cada una de las citas bíblicas y viendo y analizando por nosotros mismos lo que sucede en realidad en el hogar, lo que sucede, ¿verdad? En el hogar. Aquí tenemos lo siguiente, ¿verdad? Otra cita bíblica que habla sobre lo que acabamos de ver sobre ser esclavos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Perdemos el vínculo. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces,
merecemos muerte. Somos condenados a muerte al pecar. Pero hay un consuelo, hay una muestra de misericordia en nuestro Dios. Dios tomó la iniciativa para regenerar al pecador. Y vemos acá, ¿verdad? Una declaración interesante acerca de la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta cita es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense bien, en el estudio pasado vimos los saludos que hacían los apóstoles, pero en esta cita concluye en esa unidad. Dice Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno son, ¿verdad? Un Dios. No son varios dioses, es un Dios. Frecuentemente el sentimiento de culpa perturba la comunicación familiar. Hay discusiones, hay peleas, no se resuelve nada, se recuerdan cosas pasadas. Entonces lo que necesitamos es la restauración moral y espiritual, ¿verdad? De cada miembro de la familia que erró. Esto podría restablecer las buenas relaciones y lo importante es descubrir cómo hacerlo. Somos pecadores todos. Es lo que tenemos que llegar a concluir. Somos pecadores todos, no hay nadie perfecto. Veamos esta pregunta. Considerando que el pecador no puede por sus propias fuerzas librarse de la responsabilidad de la culpa y de las consecuencias del pecado que hizo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Tres citas bíblicas, dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entiendan, vino a buscar y a salvar. Gálatas 4:4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos de la adopción de hijos. La adopción de hijos vino a hacer el cumplimiento del tiempo. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué hizo Jesús? Irrefutable, ¿verdad? Vino a salvar al pecador. ¿Y quiénes son los pecadores? Pues todos nosotros, todos nosotros. Vamos a hablar del precio, ¿verdad? Del precio de la salvación, el precio del rescate. De acuerdo con las palabras de Jesús, dice la pregunta que sigue, ¿qué hizo Dios para colocar la salvación a nuestra disposición? ¿Qué hizo Dios? Una cita bíblica muy conocida. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de acuerdo con las palabras de Jesús, ¿qué hizo Dios para colocar la salvación en nuestra disposición? Manda, ¿verdad? Manda a su Hijo, ¿verdad? Para dar su vida por nosotros, ¿verdad? Para dar su vida en pago, ¿verdad? ¿Quién da a su Hijo para que se salve alguna otra persona? ¿Quién de ustedes da a su Hijo? Eso es, ¿verdad? Terrible. Yo, la verdad, yo no daría a mi Hijo para que se salve otra persona.
Pero Dios sí dio a su Hijo para salvación de todos nosotros. Ahora, ¿cuál fue la conducta del Señor Jesús durante los años en su encarnación? ¿Verdad? ¿Se le tomó en cuenta acaso para que Él, eh, eh, ¿verdad? Para que Él hiciera la voluntad del Padre? ¿Cuál fue la conducta? Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino lo que fue tentado en todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecar. Entonces, nos habla de dos condiciones, ¿verdad? Dos condiciones, dos conductas del Señor. En cuanto a soportar las tentaciones, dice, fue tentado en todo. Fue tentado en las debilidades que tenemos nosotros, ¿verdad? Las debilidades. En cuanto a ceder a las tentaciones, vemos aquí que no pecó. Fue tentado y no pecó. Tú eres tentado y a veces cedes. Yo soy pecador. Yo a veces he cedido así, pero me arrepiento, ¿verdad? Ahora, siendo que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:26, así lo dice, veámoslo. Porque la paga del pecado es muerte, pero lo que da el Señor es vida eterna. Ahora, y que Jesús no pecó, ¿por qué entonces tuvo que morir si no pecó Jesús? Veamos dos razones. Romanos 5:6 al 10 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque somos débiles, ¿verdad? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué podemos decir entonces en esta parte, hermanos? ¿Por qué murió Jesús? Murió por amor, ¿verdad? Viéndonos débiles. Por amor, ¿verdad? Primera de Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, Él también obedeció, ¿verdad? Por obediencia a Dios o al Padre y amor a nosotros. Qué precioso regalo. Qué precioso regalo es el saber que no fuimos, ¿verdad? Nada más parte de un cumplimiento de un mandamiento, sino el regalo de saber de que Él nos ama en realidad. Ahora, para este tiempo, el Señor Jesús ya entregó su vida por nosotros. Para este tiempo tenemos el gozo de poder decir sí o también maldición de poder decir no. Pero vamos a entender la eficacia del sacrificio de Jesús en favor de aquel que erró, que somos nosotros. Dice la siguiente pregunta, ¿qué pide Dios que hagamos a fin de ser beneficiados por los méritos emanados del sacrificio de Jesús? Vamos a ver cómo esto puede bendecir nuestro hogar, ¿verdad? ¿Qué pide Dios que hagamos? Dice Hechos 16, ¿verdad? 30 y 31. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Entonces, ¿qué pide Dios que hagamos? Que creamos en Jesucristo, ¿verdad?
que creamos en Jesucristo, creer en el Señor Jesús, confiar en su sacrificio, ¿verdad? Que hizo Él y entregarnos a Él en obediencia. De acuerdo con la visión profética de Isaías, capítulo 53, ¿qué hace Dios con nuestros pecados cuando aceptamos a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Así reza, ¿verdad? Dice Isaías 53, 4, 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, para cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, de acuerdo con la visión profética de Isaías, ¿qué hace Dios con nuestros pecados? ¿Verdad? Él carga todos nuestros pecados. Él carga todos. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Mala dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, ¿qué resultados son obtenidos por aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal? Tú tienes la oportunidad de aceptar a Cristo si sientes esa necesidad como pecador que somos. Romanos, ¿verdad? 8, 1 al 4 y primera de Juan 1, 7 nos lo explican, diciéndonos, ¿verdad? Juan, primera de Juan 1, 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora Romanos nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo es semejanza de carne, de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la carne se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué resultado tenemos después de haber aceptado a Jesús? Fíjense bien que es claro la palabra de Dios en decirnos, ¿verdad? Andar en luz, ¿verdad? Somos limpios de todo pecado. Somos limpios de todo pecado. Ya no estamos en condenación. Y eso es lo que vamos a notar aquí en esta pregunta, ¿verdad? Ahora que aceptamos a Jesús, somos limpios de pecado y libres de la condenación. Quiere decir que mientras estemos en Cristo Jesús, Él aboga por nosotros. Él aboga por nosotros. Y el abogado lo que hace es, ¿verdad? Eh, Él es el que defiende ante el tribunal. La palabra de Dios tiene una promesa para ti, querido hermano, querida familia. Él dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no os pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así es que, querido hermano, hermana,
muchacho, joven, habiendo estudiado, ¿verdad? Ya esta guía, puedes repasarla nuevamente, pero que tu compromiso sea, ¿verdad? Tu compromiso es en este momento, ¿verdad? Que ya sabes que Jesús te ama, ya sabes que Jesús murió voluntariamente por ti y por mí para salvarme del pecado. ¿Lo aceptas como tu Salvador? Que así sea, ¿verdad? Plasma tu firma, ¿verdad? Y atiende a su llamado, entrégate bautizándote con él en agua, pero hazlo pronto, porque el tiempo, ¿verdad? Está por terminar. Cristo viene pronto y Él quiere que seas y que sigas con Él. Dios está contigo siempre. Nos vemos en el siguiente estudio, querido hermano, y que sea para honra y gloria de Dios.